Amigos y amigas de Sinergia Jurídica y Política, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que cada 8 días, que todos los sábados se encarga de contarles a ustedes, de informarles todo el acontecer del tema social, político en el territorio colombiano. Y como siempre con invitados especiales, que es un gusto para nosotros saludar y tener en este espacio de Sinergia Jurídica de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Zona Occidente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A todos nuestros televidentes de Sinergia Jurídica y Política, muchísimas gracias. Así que el saludo especial, bienvenidos, bienvenidas, los esperamos y las esperamos bien activos y activas con sus preguntas, con sus comentarios desde diferentes sectores del contexto nacional e internacional, porque sabemos que también se conectan desde otras latitudes. Ya está con nosotros el equipo de trabajo hoy nutrido. Quiero comenzar saludando a nuestro líder zonal de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Zona Occidente, el señor Leonardo Díaz Ortiz, quien es nuestro copresentador también del espacio hoy para hablar de temas interesantes, la economía solidaria, para que ustedes vayan pensando, por supuesto, estos temas de la economía solidaria en torno a la construcción de paz en el territorio nacional. Mi estimado Leonardo Díaz Ortiz, líder de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, bienvenido a Sinergia Jurídica y Política. Gracias, Johan. Una cordial bienvenida a todos nuestros invitados y, por supuesto, allí a quienes nos están viendo, quienes se van conectando durante el transcurso del programa y quienes nos ven posteriormente. Como siempre, pues allí tenemos esta constante y permanente reproducción de los videos, entonces es importante también tenerlos en cuenta allí, por supuesto, darles una cordial bienvenida, agradecerles a nuestros invitados y estaremos acá debatiendo, por supuesto, temas bastante interesantes que tienen que ver con la actualidad, Johan. Así es, mi estimado Leonardo, muchas gracias por apoyar, por hacer posible también este espacio desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. También de esta escuela, pero se conecta desde la bella ciudad de Quibdó. Estuvimos conversando con ella previo a este programa sobre las maravillas del departamento del Chocó y también desde esa mirada interdisciplinar, desde esa mirada social, política de los diferentes territorios de Colombia, queremos saludar a nuestra docente Gira Perea. Gira, muy buenos días, bienvenida a este espacio. Muy buenos días para todos y todas las personas que nos ven en este momento. Bienvenidos a este programa. Muchísimas gracias por la invitación y espero que en este espacio podamos también aprender muchísimo de cada uno de los invitados y como también esperamos en algún momento establecer una buena discusión sobre el tema que estamos de este día. Claro que sí, un tema bien interesante. Usted ya nos empieza a introducir de lo que se va a tratar y es la economía solidaria para la construcción de paz en el territorio nacional. Empecemos a presentar a nuestros invitados especiales que nos generan confianza, que nos generan esa cercanía con todos los televidentes de Sinergia Jurídica y Política, con nuestros estudiantes y quienes se conectan a este espacio. En primera medida, saludar a Eider Mario Barbosa Pérez. Él es el director técnico de desarrollo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en Colombia. Él es candidato a doctor en estudios de desarrollo y territorio de la Universidad de La Salle. Es un gusto para nosotros presentar a Eider, todo el respeto, digamos, ese reconocimiento por esta gran unidad que logra liderar, que logra capitalizar para el territorio colombiano. Ya en breves momentos nos contará un poco acerca de la unidad, pero en primera instancia saludarles con un abrazo fraterno, mi estimado Eider. Gracias, Johan. Un saludo, un abrazo para ti, para Leonardo, para Gira. Agradecer a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia la invitación para hablar de economía solidaria, construcción de paz, contarle un poco a las y los colombianos lo que desde la gestión pública se hace para el fortalecimiento de un sector que no es muy conocido y que justamente con espacios como estos podemos visibilizar ese actuar y esa gestión también interesante en el territorio. Estaremos aquí atentos y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Eider, por su tiempo. Sabemos que es una persona con bastantes compromisos como funcionario también del gobierno nacional y que saca para nosotros en Sinergia TV. Es muy valioso este espacio que conversaremos. También saludo de una manera calurosa, cordial, a Dustin Taicín Gómez Rodríguez. Él está realizando sus estudios en agrociencias, el doctorado, así que una persona bastante versada en este tema
y con quien abordaremos también temas muy académicos. Tendremos la visión tanto institucional como académica de este tema de la economía solidaria para la construcción de paz. Dustin está estudiando precisamente en la Universidad de La Salle y además es investigador asociado de la Uni Agustiniana. También saludamos a todas las personas de esta gran universidad, de esta gran institución que se conectan, y agradecer, por supuesto, a Dustin por el contacto, por siempre la deferencia que ha tenido para con este espacio de sinergia jurídica y política. Buenos días, bienvenido, Dustin. Hola, buenos días. Muchas gracias por abrir estos espacios. También me encantó que pronunciaras bien mi nombre porque pues sabemos que es bastante exótico, pero sí, es un momento en el que vamos a poder dialogar desde una visión de una institución tan representativa en el Estado colombiano y al mismo tiempo con la academia y claramente con todas las personas que nos estarán escuchando para poder hacer ese tripartito, ¿no? Porque la transformación social, a nuestro juicio, se diferencia de varios actores, ¿no? Un actor social, un actor académico y un actor del Estado. Así que bienvenidos y muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, a usted muchísimas gracias, Dustin, a Eider, a nuestros invitados especiales. Bueno, empiécenos a contar desde dónde se conecta usted en Sinergia Jurídica y Política y también muy atento y muy atenta con este tema que vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, mi estimado Leonardo Gira, creo que a todos nos mueve una pregunta bien especial para comenzar a contextualizar el espacio del día de hoy. Y es precisamente abordar en primera instancia con Eider Mario Barbosa, el director técnico precisamente de esta unidad, hablar sobre la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en Colombia. Cuéntenos un poco acerca de esta gran organización. Vamos a hablar en un rato también acerca del COMPES que están estrenando y que usted fue el cerebro también, el apoyo de Dustin, de un equipo de trabajo especial al respecto. Pero empecemos, digamos, por dilucidar a todos nuestros seguidores de Sinergia TV a qué nos referimos cuando hablamos de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias en Colombia. Eider. Sí, Johan, gracias. Mira, la unidad es una entidad pública del orden nacional que está adscrita al Ministerio de Trabajo y su objetivo es el fomento y el fortalecimiento de la economía solidaria como un sector de la economía en Colombia y de las organizaciones de economía solidaria. La economía solidaria en Colombia tiene una institucionalidad de 90 años. En 1931 se expide la Ley 24, la primera ley que empezó a hablar de cooperativismo en ese momento. Por lo que hay un camino recorrido de casi un siglo de experiencia pública en el fomento de un sector económico que tiene importantes cifras en el contexto económico colombiano, que también nos referiremos más adelante. Es una entidad, además, fortalecida en los últimos años, así como toda la institucionalidad pública que fomenta la economía solidaria, gracias a la expedición de una serie de normas, de leyes, decretos, planes nacionales sectoriales que dan cumplimiento a los compromisos del Acuerdo Final de Paz. Como lo ha mencionado, la Política Pública para el Desarrollo de la Economía Solidaria, el documento COMPES del Departamento Nacional de Planeación, trabajado entre varias entidades y muchas personas, un ejercicio muy interesante de construcción participativa de política pública con los intereses de los gremios, de la academia, de la sociedad civil, del gobierno. Así que estamos estrenando justamente COMPES. Ayer se anunció, ahora lo podemos compartir, por supuesto. Es el 4051 de 2021. Y bueno, hablaremos acerca del COMPES y en general de la institucionalidad para el fomento de la economía solidaria, que además está contenida su definición en la normativa colombiana. Es un sector consolidado de la economía en el mundo, así que con mucho gusto compartiremos esa información. La unidad, además, este año, el 2 de noviembre, cumple 10 años, porque antes era el Departamento Administrativo de Economía Social y Solidaria. El decreto 4122 de 2011 lo transforma en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que es la entidad que hoy fomenta la economía solidaria en Colombia. También hay que mencionar que Colombia es líder regional en el fomento de la economía solidaria en este momento, porque ha expedido varias leyes, ley de compras públicas, emprendimiento, los mismos planes nacionales sectoriales,
que lo ubican en una posición en la que ya otros países nos invitan a hablar de ese fomento que se ha dado en los últimos años de la economía solidaria. Eso somos desde la unidad, Johan. Bueno, excelente, mi estimado Eider, por ese contexto tan especial que usted realiza sobre la unidad. Creo que una gran entidad para poder reconocer, para poder informar a toda la ciudadanía sobre sus diferentes propósitos. Y mi estimado Leonardo Díaz, precisamente el líder de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, interesante, si le parece, comenzar a hablar de lo que es la economía solidaria. Creo que conocemos y en muchas ocasiones se nos habla de economía, pero no sé a usted, Leonardo, si le surge ese calificativo de economía solidaria en lo que referencia. Muy interesante conocer eso, mi apreciado líder. Claro que sí, es muy importante porque es un tema que nosotros es muy recurrente escuchar en las noticias, que estamos hablando siempre de esa solidaridad y podemos también surgir con algunas confusiones allí en el desarrollo de esta temática y en qué consiste precisamente, cuál es la finalidad y para qué sirve, y con seguridad allí estaremos desarrollando con nuestros invitados y básicamente para que Dustin nos ayude allí, por supuesto, en este tema, contextualicemos un poco a la gente qué es esa economía solidaria. Claro. ¿Te respondo? Sí, claro. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es qué entendemos por la categoría solidaridad, ¿no? ¿Desde dónde nos estamos tomando? ¿Sí? ¿Cuál es la línea argumentativa de la economía solidaria? Entonces, para responder estas primeras incógnitas, si se puede decir, primero expliquemos qué es solidaridad, ¿no? Porque a veces uno escucha solidaridad como, ay, yo soy bueno, tú eres bueno, todos nos amamos. No necesariamente eso, aunque tiene que ver. Si uno mira la palabra solidaridad desde el latín, sería solidaritis, ¿cierto? No sé latín, lo estoy castellanizando. Y uno puede encontrar, por ejemplo, referencias que hacía Aristóteles cuando él se hacía preguntas en su libro de Ética de Nicomacor. ¿Cuál es la esencia de la vida? Y se respondía, servir a otros y hacer el bien, por ejemplo. O uno también puede identificar en la escuela estoica, específicamente con el grandioso Séneca, cuando él decía, no hay bien alguno que nos deleite si no lo compartimos, ¿cierto? Entonces, esa es una abreboca. Si lo miramos desde la perspectiva de la psicología en general, no me estoy refiriendo a la psicología social, psicología cognitiva, no, en general, podemos decir que es la colaboración que alguien puede brindar para que pueda terminar una tarea especial, ¿cierto? O si lo miremos desde el punto de vista del derecho en general, podemos decir que los socios son solidarios cuando son individualmente responsables por la totalidad de las obligaciones, ¿sí? Si lo miramos, por ejemplo, también desde la teología cristiana, ellos tienen unas frases bastante llamativas que son, todos los hombres son iguales y fraternidad entre los hombres. Listo. Entonces, teniendo este derrotero muy breve desde el punto de vista de cómo resurge esta categoría, recordemos que la economía es una ciencia social, ¿cierto? Es una ciencia social que estudia la administración, distribución y producción de bienes y servicios desde la óptica de la eficiencia y la eficacia, en virtud porque estos son escasos. Como la economía es una ciencia social, tiene escuelas, es decir, formas de interpretar su objeto de estudio, que fue el que les acabé de decir. En términos generales, uno puede decir que la economía nace en 1776 y que desde esa época comienzan a haber estas formas de interpretación. La escuela neoclásica, clásica, neoinstitucionalistas, monetaristas, keynesianos. Bien, aunque no podemos decir que la economía solidaria es una escuela, sí podemos decir que tiene derroteros, por ejemplo, desde la escuela neoclásica de la economía, cuando hablan del sujeto racional. Pero si lo queremos afianzar aún más, ¿qué queremos decir con economía solidaria? Es esos sistemas socioeconómicos que dialogan con lo cultural, lo ambiental, que con la interacción de las fuerzas sociales organizadas desde el punto de vista asociativo y que practican autogestión solidaria, democracia directa y en algunos casos sin ánimo de lucro, tratan de construir, ¿no? Unas organizaciones en las cuales el fin
no es la mercantilización, sino la autogestión, ¿cierto? La autocooperación, ¿cierto? Y sobre todo que los integrantes se conciban como parte de la organización y no simplemente como otro factor productivo, que es lo que nos tiene acostumbrado la economía convencional. Es decir, si yo voy a hacer una empresa, por ejemplo, normal, no me refiero a la economía solidaria, pues se supone que el que es el dueño de los factores de producción, que se denomina capitalista, ¿cierto? Es el que pone el dinero y es el que recibiría más ingresos, supuestamente desde esa óptica, dado que él fue el que se arriesgó, ¿cierto? En la economía solidaria se podría decir que los que hicieron ese emprendimiento están cooperando y hay una redistribución de ese ingreso en relación a los cooperantes, que eso hace un cambio también radical. La otra es que hace una vitorea a la humanidad, ¿sí? El empleado de una economía solidaria, vuelvo y repito, no es simplemente otro factor productivo, es uno de los engranajes en que socialmente yo estoy en la misma sintonía. ¿Y cuál es la sintonía? Es que el beneficio no es solamente para unos, sino para todos, dependiendo de cómo esté el proceso administrativo, ¿sí? Y para finiquitar, les voy a leer específicamente lo que dice la Ley 454 de 1998, que dice lo siguiente: sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral. Escuchen esa palabra integral, que podemos ahorita darle palo si ustedes lo consideran, del ser humano como sujeto actor. Eso me parece importantísimo. Un sujeto actor y fin de la economía. También quiero, ya para sintetizar, la economía solidaria no tiene que ver con el sistema socioeconómico del socialismo. No tiene que ver nada. Es dentro del sistema capitalista, pero bajo otra mirada de la interacción de los agentes económicos. Espero que con eso hayan podido comprender un poquito más. Claro, claro, Dustin. Digamos que se establecen esas diferencias importantes frente a una economía general que se pueden hablar, y de hecho para los territorios muy importante hablar de una economía solidaria porque presenta preceptos mucho más equitativos, incluyentes, de esa redistribución para la equidad que se necesita en nuestro territorio. Y precisamente, pues Gira, desde un territorio que requiere también desde ese fortalecimiento, desde Chocó, realiza análisis al respecto desde lo que conoce, desde sus estudios, también incluso interculturales que ha tenido como experiencia en la región y vinculándolos a la economía solidaria. ¿Cómo ha analizado precisamente este tema, Gira? Y me imagino que también usted tiene algunas preguntas, algunos análisis y reflexiones para trasladar tanto a Dustin como a Eider. Bueno, claro que sí. Muchísimas gracias por permitirme el espacio. Bueno, para nadie es un secreto que el departamento del Chocó es catalogado como uno de los departamentos en economía más pobre, sí, poco productivo, y dentro de ese trasegar que hemos tenido como comunidad chocuana, nos hemos visto estigmatizados, sí, porque no se ve progreso más allá de lo cultural, que es lo folclórico como tal, en lo que nos hemos encasillado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el departamento del Chocó actualmente está inmerso en estos procesos de emprendimiento, teniendo en cuenta la economía naranja que se está trabajando desde el Plan Nacional de Desarrollo y también desde estas propuestas de economía solidaria que anteriormente yo he venido también trabajando poco a poco. En Colombia todavía es un tema bastante débil, como bien se menciona en el COMPES 4151 que recomienda el invitado Eider, pues ayer tuve la oportunidad de leerlo. Es todavía un tema que está en desarrollo, pero yo creo que si se puede fortalecer, se podrían lograr bastantes cosas significativas y sobre todo en entornos tan complejos como lo es el departamento del Chocó, donde la economía se basa no en una agricultura como en otras zonas del país, sino que nuestra economía se sostiene en lo que es la pesca, la madera, el trabajo en campo.
a pesar de las condiciones también externas de conflicto que estamos viviendo actualmente. A mí me gustaría también conocer un poco más acerca de este tema de economía solidaria y quisiera preguntarle al invitado Eider, ¿cuáles son esas estrategias que ustedes se han pensado en el desarrollo de este COMPES para zonas como el departamento del Chocó, donde digamos que la comunicación sí es compleja, donde no se llega tan fácil a comercializar los productos porque no tenemos vías de acceso carreteables, todo es por avión y las condiciones son francamente difíciles. ¿Cómo se han pensado ustedes esas estrategias para que nosotros podamos insertarnos en esas dinámicas de la economía? Gracias, Gira. Mira, lo primero es que el documento que se dio a conocer ayer actualiza después de 4 décadas la política pública de economía solidaria para Colombia. Eso ya es interesante. Casi medio siglo que no se actualizaba, se ha actualizado por parte del gobierno nacional. 2, este COMPES nace de la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria, creada por el decreto 1340-2020. Esta comisión, a su vez, fue ordenada su creación en el Plan Nacional de Desarrollo. El parágrafo primero del artículo 164 de la Ley 1955-2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo actual, establece la creación de esa comisión con el objetivo general de actualizar la política. Ya ha cumplido su objetivo, por supuesto, se sigue reuniendo para más lineamientos de política pública. Entonces tenemos Plan Nacional de Desarrollo, Comisión Intersectorial y COMPES, que también se articula con otros elementos de política pública, como la Ley 2046 de 2020, Ley de Compras Públicas Locales, una ley que tiene dentro de su concepto los circuitos cortos de comercialización como esa estrategia de los territorios para disminuir al máximo la intermediación en la compra y venta local de alimentos. Se estima que esa compra y venta local de alimentos en los intermediarios hace que se encarezca en una tercera parte del valor del producto, que se queda en la intermediación, pero no en la producción rural. Los circuitos cortos de comercialización buscan eso, eliminar esa intermediación al máximo y que haya un encuentro más directo entre la oferta y la demanda. En Colombia existe una ley de compras públicas que obliga a todas las entidades públicas y de economía mixta que compren, comercialicen o suministren alimentos en el territorio nacional a destinar mínimo el 30% de esa compra a la producción local y a la producción de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, como un intento adicional en fortalecer el campo colombiano y unos ingresos justos para los campesinos, para los trabajadores del campo colombiano. Esta ley de compras públicas ya tiene un decreto reglamentario que crea la Mesa Técnica Nacional de Compras Públicas, que también establece un grupo de entidades para pensar la política pública de comercialización local de alimentos. Y la ley de emprendimiento, la ley 2069-2020, que establece también unas condiciones especiales para el desarrollo de la economía solidaria. Toda esa serie de normativa junto con el COMPES buscan atender especialmente a una población vulnerable, que se entiende por población vulnerable, población víctima del conflicto armado, madres y padres cabezas de hogar, enfoque de género, jóvenes, población reincorporada y habitantes rurales, especialmente, pero no únicamente. Nosotros también, por supuesto, trabajamos con las organizaciones que demanden la atención pública. Entonces, eso es importante. Trabajamos especialmente con población vulnerable. Justamente en el Pacífico, en el Chocó, hay una población vulnerable con la que en compañía de otras entidades, aquí hablo de una mesa interinstitucional que se crea en los territorios, donde convergen o pueden llegar la gobernación, la alcaldía, las alcaldías, la sociedad civil organizada por medio, por ejemplo, de organismos de acción comunal, la academia y el sector público con una institucionalidad como la unidad, como el Ministerio de Agricultura, como el Departamento de Prosperidad Social, bueno, entre otros. Esa mesa interinstitucional hace que se piense un modelo de desarrollo local y territorial acorde a las necesidades del territorio y donde la economía solidaria entonces entra a ser el marco conceptual sobre el que se desarrollen esas relaciones, no solo económicas, porque una de las cosas de
este sector en Colombia, como lo mencionaba Dustin, es que es un sector que tiene 5 dimensiones. Una de ellas es la económica, pero tiene social, política, ambiental y cultural. Es decir, busca una conceptualización más amplia del ser humano y sus relaciones con el otro, con el entorno, con el territorio, con el ambiente en general. Y que basa su objetivo principal en el desarrollo integral de ese ser humano que se asocia con otros para mejorar su calidad de vida, que además tiene unas características especiales de cohesión social, de prácticas de reactivación económica y de generación de ingresos, lo que lo hace un modelo muy interesante para territorios vulnerables, territorios con altas tasas de pobreza, porque aparte de generar unos ingresos en el corto plazo, también fortalece un tejido social en el territorio, que para un país como Colombia es muy importante ese fortalecimiento o a veces reconstrucción total del tejido social en los territorios. La economía solidaria también es una alternativa. Esta mesa interinstitucional, allí confluyen entonces la comunidad interesada. En la economía solidaria no hay asistencialismo, no se entregan subsidios, sino que hay un apoyo público para una empresarialidad basada en otra forma de hacer economía. Un apoyo público, no hay subsidios. Eso es importante porque en el principio de autonomía de la economía solidaria, el individuo es parte importante del proceso, por lo que también su trabajo y el trabajo de los otros pues hace que el apoyo público simplemente sea un impulso inicial para el fortalecimiento de un proyecto productivo. No siempre necesariamente tiene que darse la creación de esa mesa interinstitucional para que haya un apoyo público, por supuesto. Muchas veces simplemente llega una solicitud de un grupo de personas que quieren organizarse en una forma asociativa y hacen la solicitud a la unidad para el acompañamiento en la información inicial, una sensibilización, unos cursos básicos de economía solidaria para que sepan en qué están entrando, a qué tipo de modelo económico están ingresando. Y después de eso, el acompañamiento en la creación de una forma de organización solidaria. El acompañamiento de la unidad tiene una duración de 4 años, lo que lo hace un acompañamiento interesante dentro de la ejecución de política pública. Además, independientemente de gobierno, sino más pensada como Estado, con una base teórica que establece que en esos 4 años la organización debería ser capaz de ser autogestionada, autosostenible, generar unos ingresos propios. Después del 4.º año, en teoría se supone que debería continuar su desarrollo de manera autónoma y abrir el espacio para otras formas de organización solidaria que se vayan creando. Para ir terminando acá en esta respuesta, ¿qué más alternativas en el territorio? Por ejemplo, en el COMPES, que tiene más de 40 acciones divididas en varias entidades, donde la unidad tiene entre acciones con responsabilidad directa y entidad de apoyo, entre el 70 y el 80% que ver con las acciones del COMPES. Ese COMPES, una de sus acciones más importantes es el fomento, la creación, el fortalecimiento de organizaciones de economía solidaria en zonas rurales y especialmente en municipios PEDET, programas de desarrollo con enfoque territorial. Los 170 municipios priorizados por el Acuerdo Final de Paz para una intervención inmediata del gobierno y de los privados. 170 municipios con las más altas tasas de pobreza, de violencia en Colombia. Esos territorios, esos 170 municipios PEDET, tienen un enfoque también de intervención por parte de la unidad. Claro, el presupuesto es una limitante y debemos priorizar en una etapa de planeación qué organizaciones apoyar. A veces no podemos apoyar todo lo que se nos solicita por la demanda, las características propias de la economía solidaria, esa autonomía hace que se demande un servicio, no podemos atender todo, pero se hace un ejercicio de planeación por lo menos que tiene en cuenta estas particularidades que he ido contando, resumiendo. Población vulnerable, además enfoque en lo rural, empresarialidad, no subsidios, sino un fomento, un impulso inicial para proyectos productivos con base en la economía solidaria. Bueno, creo que ahí hay un norte de proyección muy interesante, Eider, desde la unidad para todas esas organizaciones, para la equidad en el territorio. La verdad que reconocerle y felicitarle también por esas gestiones y esta
y esta exposición del COMPES, que allí en la página está pasando en la parte de abajo, ya Leonardo también en un rato pues va a poder abordar este tema desde el COMPES 4150 y la posibilidad que tienen para todos los colombianos y colombianas desde condiciones igualitarias, también de vida, desde esa dignidad del ser humano. Por acá tenemos un saludo que le mandan a Dustin, nos dice Yolima Castro Polo, buen día, saludos desde Aracataca para Dustin Gómez Rodríguez, el saludo para Yolima entonces que se hace presente en este espacio para Dustin, y con Dustin conversar precisamente sobre la implementación y la importancia de la asociatividad en este tipo de economía solidaria. Digamos que el juntarnos, el reconocernos es muy importante, y eso da paso a lo que también postulamos en este espacio de economía solidaria para la construcción de paz. Digamos que es muy importante la asociatividad y el reconocernos, la pluralidad, la democracia en torno a esta economía solidaria, Dustin. Pues mira, la economía solidaria tiene unos procesos muy bonitos en comparación con la economía convencional, y es que uno de ellos es que es capaz de identificar el territorio y la territorialidad, ¿no? Que son categorías diferentes. El territorio lo vamos a entender como el espacio geográfico delimitado por el Poder Ejecutivo. Por decir algo, en Bogotá es, voy a inventar, desde Chía hasta Soacha, por decir algo. Y la territorialidad es la absorción, es la intersubjetividad o subjetividad que tiene un residente en un territorio. Entonces, ese es un primer pináculo que ayuda. ¿Y eso por qué lo concatenamos con la paz? Porque es que Colombia es radicalmente diversa. No es lo mismo, ni siquiera las regiones son iguales. No es lo mismo, por ejemplo, ahorita que la señorita Yolima muy amablemente nos escribió eso, no es lo mismo el costeño del Magdalena al costeño, por ejemplo, de La Guajira. Y si usted se mete, y si usted viene aquí al interior, no es lo mismo Bogotá en el sentido de las personas que vivimos, por decir algo, en la localidad de Fontibón a la localidad de Suba. Y no me estoy refiriendo del punto de vista de ingresos, no me estoy metiendo por eso, sino de todas esas características que al interactuar con el territorio hace que tengamos diferencias. Entonces, la economía solidaria es un potenciador radical de la paz, porque uno de los grandes errores que ha tenido la sociedad colombiana es que lo que diga Bogotá es la verdad sin tener las diferencias que nos hacen únicos, ¿cierto? Y no solamente desde el punto de vista espacial, como lo acabé de escribir, sino también desde el punto de vista socioambiental. ¿Eso qué quiere decir? Que no existe un desarrollo único, disculpen otra vez la palabra, para todos. No podemos concebir que desde Bogotá le digamos a Aracataca cómo deben de ser las cosas. Entonces, la economía solidaria, y esto lo complementará muchísimo mejor el señor director Eider, es capaz de identificar esas diferencias y al mismo tiempo de empoderar a los actores sociales, porque no es el asistencialismo. No es yo Estado le digo qué hacer, sino usted como actor social, usted que comprende su territorio, usted que comprende su territorialidad, es necesario cooperar con el otro para poder llegar a un fin, que es la solidaridad. ¿Sí? O sea, uno solito es muy complicado hacer las cosas. Y es desde esa perspectiva, la economía solidaria bifurca y abre esos nuevos espacios, ¿no? Más tarde les estaremos hablando, por ejemplo, de Planfes, que yo creo que habla mucho mejor Eider sobre eso, que es un instrumento utilizado por el Estado para llegar a esos territorios totalmente asimétricos, ¿no? Desde la perspectiva de la violencia que los ha sido caracterizado, y cómo estas categorías de asociatividad, cooperativismo, todas estas cositas nos pueden ayudar a mejorar ese territorio, pero siempre y cuando empoderemos. O como muy bien lo dijo Eider, los circuitos cortos de comercialización, que es una estrategia avalada por la FAO, ¿cierto? Y que la unidad ha generado una cantidad de procesos en muchos territorios donde ha reivindicado a muchos discursos obliterados, ¿cierto? Y que va de la mano de la reincorporación de estos individuos que por X o Y motivo tomaron la decisión o les tocó tomar la decisión de utilizar la violencia como una forma de expresión, ¿cierto? Un circuito corto, en breve, porque ya lo dijo Eider, es una estrategia que lo que busca es
que se reduzca la intervención y en consecuencia el campesino que vende su producto, ¿cierto? Tenga mejores ingresos y en consecuencia abrió una gran posibilidad de que a mejores ingresos pudiera yo adquirir una canasta familiar mucho más estable y en consecuencia ayudar a mi tejido, pero desde el empoderamiento. Justo eso, con el director hemos realizado documentos, ¿no? Entre la Universidad me enredé, entre la Universitaria Agustiniana y la Unidad, porque desde el 2019 se realizó un convenio entre ambas entidades y desde el 2020 comenzamos a generar esta estrategia de circuitos cortos de comercialización. En una primera parte entendiendo, pues porque claramente yo no soy experto de ello, en una segunda parte entendiendo el territorio y en un tercer momento que lo pudimos hacer este año dado la pandemia y el proceso, en que pudimos unir algunos actores sociales, porque específicamente lo estamos haciendo en Aracataca, Magdalena, ¿no? Cuna del único premio Nobel de Economía. Entonces pudimos unirnos con la alcaldía, pudimos unirnos con la unidad, pudimos unirnos con la academia, pudimos unirnos con gremios representativos y eso es en fin de tratar, porque por ejemplo Aracataca, que es nuestro proyecto que estamos haciendo, tiene unos indicadores socioeconómicos y socioambientales bastante lamentables que ratifican que el discurso convencional de la economía no necesariamente ha mejorado el territorio ni la territorialidad. Entonces, como dice el grandioso Arturo Escobar, si nosotros queremos mejorar algo, si nosotros queremos cambiar algo, no podemos estar utilizando las mismas categorías y conceptos que han procurado ese proceso. Hay que buscar otras categorías y otros conceptos. Si nos hemos estado matando entre pobres, porque esa es la guerra colombiana, ¿no? Si usted mira quiénes son los que integran a la ex-FARC o los que integran a las CRIM, ¿no? O los que integran el ejército, pues es gente como uno y como yo, pobres, que les tocó o no les tocó meterse a eso, y entonces es necesario buscar otras alternativas y no simplemente quedarnos en discursos simplistas de la escuela, de la ideología neoliberal de emprendimiento, como si el Estado no tuviera una responsabilidad frente a los territorios, sin negar que el individuo tiene que tomar una posición, y estamos totalmente de acuerdo, pero es que también es con el diálogo con del Estado, porque se supone que este es un Estado de Derecho, se supone que somos la mejor democracia de América Latina, según algunos estudios que han dicho personajes que no han revisado un poco. Sin embargo, los derroteros y indicadores socioeconómicos de Colombia son deprimentes en muchas cosas, y eso hace que sea necesario que identifiquemos las diferencias, las divergencias, las convergencias que tienen los territorios y las territoriales, y en consecuencia entender qué es lo que posibilita el desarrollo endógeno o local, dependiendo de qué autor estemos hablando, y eso cómo podemos hacer que construyamos una paz. Pero la construcción de la paz es desde diferentes sectores, desde diferentes experticias y además entendiendo que y lo repito, que cada territorio es diferente, ¿sí? Y eso ayuda muchísimo a la economía solidaria, porque es capaz de concebir eso, algo que en promedio la economía convencional mal, y sobre todo cuando nos metemos con esos discursos de revolución verde o desarrollo sostenible desde de los postulados de la OCDE o del informe de Brundtland, ¿no? Que es el mismo derrotero de la economía convencional desde la sostenibilidad débil, pero que no quiero satanizarlo, pero que no es hasta el momento la mejor opción. Hay que buscar otras opciones, porque Colombia es un país megadiverso, no solamente en flora y fauna, es megadiverso en nuestras relaciones interculturales, ¿no? Entre los actores sociales, y esa diversidad es necesaria mostrarla, ¿cierto? Para comprenderla y construir, y sobre todo para poder tratar de mejorar un tejido social resquebrajado por más de 60 años en que nos hemos dado plomo en términos coloquiales. Y una de las formas en que nosotros estamos haciendo este diálogo es a través de una interacción entre la academia, en mi caso la Universidad Agustiniana, y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y que sigue varias líneas de un Estado que tiene que deconstruirse. Y cuando digo deconstruirse, me estoy refiriendo específicamente a los postulados del filósofo Deleuze, no sé francés, disculpen mi ignorancia, pero no la quiero parar, y
para poder generar tejido social y potencializar la vida. Porque es que la paz tiene tantas características, pero una de ellas es la vida, que es algo que en Colombia la hemos vuelto una rifa. Y no, eso es necesario replantearlo y generar soluciones. Una de las soluciones que nosotros estamos haciendo es no solamente yo haciendo elucubraciones en la academia, Eider generando leyes, decretos, bueno, no, pero digamos haciendo compes, sino ese diálogo y llegar al territorio para mejorarlo, pero con la interacción del territorio, no diciéndoles yo soy la verdad y entonces ustedes me escuchan. No, 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 no. Es yo te escucho, tú me escuchas y entre la divergencia y la convergencia podemos construir territorio y a mi juicio sería construir paz. Y cuando yo digo construir, me estoy refiriendo específicamente a lo que dice el sociólogo francés Bourdieu, no sé cómo se pronuncia en francés, que es la interacción con el otro desde esa perspectiva. Tú me dirás. Excelente, ¿no? Excelente tema y disertación, mi apreciado Dustin. Creo que moviliza todo ese tema frente a la construcción de paz, la asociatividad y lo que permite la economía solidaria. Y precisamente creo que muchos de nuestros televidentes en este momento pues también han despertado frente a todos estos comentarios, mi estimado Leonardo. Hay comentarios también de nuestros televidentes y por supuesto también preguntas que podemos dialogar con Dustin y con Eider. Claro que sí, muy interesante y también es importante, por supuesto, saber esta combinación. Lo decía ya Dustin allí, muy importante este análisis que se hace desde el territorio y para el territorio y no centralizar, digamos, como históricamente en algunos momentos sucedía, las decisiones fuera de contexto. Lo hemos visto incluso ahora con las propuestas que hacen los empresarios de darle un contexto específico a unos asuntos laborales, pero también, por supuesto, con temas de inversión social, con temas de enfoque en la inversión, porque cada una de los territorios tiene un punto específico y unas particularidades. También nosotros lo vemos, por supuesto, incluso al nivel micro, en algunas alcaldías y municipios donde se genera el presupuesto participativo y es la comunidad que elige ese enfoque de inversión. Eso precisamente es lo que se genera. Ahora, si lo vemos en el territorio, con mayor razón, esto se debe generar desde el nivel central. Allí vamos leyendo los comentarios de nuestros televidentes. Yubeli, buenos días para todos. Estos espacios son muy enriquecedores y fortalecen el bienestar social. Profe Leonardo, gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Yubeli, nuestra estudiante de la especialización en gestión pública. Y Andrea Rodríguez dice, aquí los estoy viendo. Muchas gracias por sus mensajes. Recuerden que este espacio también, por supuesto, es de interacción con ustedes. Estamos allí pendientes de que planteen sus preguntas, sus inquietudes. El tiempo es muy corto, pero creo yo que es bastante importante también entrar con cada una de estas inquietudes y, por supuesto, aprovechar estos importantes invitados que tenemos allí. Y ello debido a que tenemos digamos, una inquietud y ustedes han hablado de unos temas muy importantes, muy interesantes que tienen que ver con paz, muy a propósito de la temática planteada de la economía solidaria y construcción de paz. Y hemos mencionado los territorios PEDET, digamos que como una vinculación especial. ¿Cuál es ese enfoque diferencial que tiene esta política pública para estos territorios PEDET que tiene el gobierno nacional? El acuerdo final de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las antiguas FARC-EP establece en su primer punto, el de reforma rural integral, la adopción de 16 planes nacionales sectoriales para el trabajo en la solución de alguna problemática, especialmente de las zonas rurales de Colombia. Hay plan de comercialización, justamente muy en la línea que hemos hablado de circuitos cortos y lograr esa unión entre venta y compra local de alimentos, evitando largos desplazamientos de alimentos, aprovechando lo que diferentes suelos producen a determinada altura, cambiando menús alimentarios de colegios, introduciendo los elementos producidos en la región.
Hay un plan de generación de ingresos de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, donde la asociatividad es una de las alternativas para esa generación de ingresos, que es justamente unos espacios de comercialización de una producción o de unos servicios y una generación de ingresos para la organización. Hay un Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para garantizar el derecho que constitucionalmente tiene la población colombiana y especialmente en las zonas rurales donde hay cifras, datos que establecen ese déficit nutricional de las zonas rurales. Entonces, para intentar mejorar esas cifras, hay un plan nacional ya también expedido de seguridad alimentaria a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y hay un plan nacional de fomento de la economía solidaria y cooperativa rural, el PLANFES, que establece la oportunidad que la economía solidaria tiene para también la generación de ingresos de una población rural, para la reincorporación económica de esa población que hacía parte de grupos armados ilegales, para que esa reincorporación sea con base en proyectos productivos basados en la economía solidaria, con un apoyo institucional que además exactamente, un apoyo institucional que además se evidencia en temas como la creación de la Agencia de Reincorporación y Normalización, que establece una entidad pública que hará la revisión y el seguimiento de las acciones de política pública a favor de los reincorporados, el plan marco de implementación que se adopta también por parte del gobierno como cumplimiento al acuerdo final de paz y hace un seguimiento a todos los indicadores que tienen los planes nacionales sectoriales. El PLANFES, el Plan Nacional de Fomento de la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, ya está en ejecución, fue adoptado el año pasado por medio de la resolución 2950 del Ministerio de Trabajo, que es la cabeza de sector de la unidad. El PLANFES establece la oportunidad de un desarrollo territorial basado en la economía solidaria con aporte a la construcción social, a la cohesión social, con base en la cooperación, la solidaridad, la ayuda mutua y teniendo un objetivo claro que es el desarrollo integral del ser humano. El PLANFES tiene un horizonte de desarrollo de 15 años. Se viene ejecutando, el año pasado se aprobó, como lo he dicho. Desde la unidad se hizo una implementación de una prueba piloto en 4 municipios de Colombia, 3 de Córdoba y 1 de Cesar, Montelíbano, San Antero, San Alberto y San Bernardo. Y justamente con Universitaria Agustiniana hicimos una evaluación de la implementación del PLANFES en uno de esos 4 municipios, en San Antero. Evaluación que hicimos con base en esos 4 años de trabajo en la prueba piloto y que pusimos a disposición de la Academia Internacional. Está publicado ya en la revista Otra Economía de Argentina, una de las revistas más prestigiosas de economía solidaria en Latinoamérica. Interesante que se revise ese ejercicio porque el PLANFES desarrolla conceptos territoriales. Ya no es tanto el desarrollo de la organización de economía solidaria, sino de las organizaciones en un territorio donde confluyan varios actores, donde tengan la responsabilidad de acción varias entidades para fortalecer y favorecer la gestión institucional. Este PLANFES además se articula con los otros planes nacionales sectoriales. No es que se expida cada plan nacional y cada uno se ejecute sin dialogar con los otros, no. Se articulan por medio de un lineamiento que se da desde Presidencia de la República. Existe una entidad que es la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, que se encarga justamente de articular la ejecución de esos planes nacionales, y el PLANFES se articula con el de comercialización, el de generación de ingresos y el de seguridad alimentaria, porque el fortalecimiento de la asociatividad en los territorios también posibilita una mejora de la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional. Lo posibilita. Posibilita mejores ingresos para las familias campesinas, las familias rurales, lo que da cumplimiento al plan de generación de ingresos. Y posibilita una comercialización justa, como hemos venido mencionando, de unos productos locales, garantizando unos mejores ingresos para el productor local.
Eso lo hace un ejercicio muy interesante de política pública, porque llega un COMPES, llega una ley de compras públicas, una ley de emprendimiento, un plan nacional de desarrollo, y articula todo eso y pone a Colombia en un escenario interesante de que por lo menos en ley y en el papel ya cuenta con los elementos para desarrollar un trabajo en el territorio, que es interesante, pero es que más interesante aún es que hay ya un camino recorrido, hay unos aprendizajes hechos, hay un trabajo hecho con organizaciones víctimas, reincorporadas, 100% mujeres, bueno, en fin, y donde justamente uno evidencia que lo que dice la economía solidaria que puede aportar para el desarrollo de los territorios, pues efectivamente se logra, o por lo menos se ven unos interesantes ejercicios desarrollados en la territorialidad y en el territorio con base en la cooperación, la comunitarismo, la asociatividad. Veo que Bueno, están aquí en pantalla presentando la página de la unidad. Allí hay un enlace de atención al ciudadano, Johan, donde en el correo atención al ciudadano @uaeos.go.co pueden escribir a la unidad exactamente y damos respuesta a sus inquietudes, o también tenemos en cuenta la solicitud de fomento para la creación de una organización o el fortalecimiento. Entonces aquí justamente hay en pantalla ese vínculo de atención al ciudadano, se tramitan todas en tiempo, ninguna pasa pues el tiempo de trámite. Gracias, Johan, por la sí, oportunidad. y a nuestro querido líder Leonardo, que también en esta parte técnica logramos articular todo un proceso para que ustedes vayan visualizando. Miren que tienen todo un portal que ustedes pueden visitar. Ahí están entonces en pantalla para que ustedes miren, también en sintonía con las redes, con la actualidad, con estas nuevas tecnologías, para que ustedes puedan conocer mucho más de esta gran unidad. Y nuestros televidentes están maravillados, mi estimado Eider Dustin. Por ejemplo, nos dice José Perea, acá en este momento, buenos días a todos, qué bueno que se sigan dando estos espacios. También nos dice Willington Mina Vidal, Willington Mina desde Guachené, Cauca, presente, muy bueno el espacio, él es estudiante del curso de participación ciudadana allí de la especialización en gestión pública. El saludo especial para la Willington también, que se conecta con nosotros. ¿Será Apreciada familiar de Jerry, Willington? Hola. ¿Será familiar de Jerry Mina? Que es de ¿Será Guachené, familiar Cauca. del mismo, sí señor, del mismo municipio, departamento, apellido? Bueno, que Willington nos cuente si es apellido. Bueno, y nos dice, mientras Willington prepara esa respuesta, nos dice: la seguridad alimentaria debe ir acompañada del apoyo a los pequeños campesinos. Las políticas agrícolas del gobierno no los favorecen. Las ayudas les llegan a los grandes capitalistas. Interesantes reflexiones que acá con dos exponentes, también desde la visión institucional Eider, desde la visión académica con Dustin, tenemos para reflexionar al respecto frente a lo que nos cuentan nuestros televidentes. Compañera Gira, desde el departamento de Chocó, ya vamos cerrando el espacio, seguro usted tiene algunas reflexiones especiales para el espacio y algún elemento importante que dialogar con Dustin, nuestra visión académica, agradeciendo a la Uni Agustiniana también, hoy como investigadora que ha representado con Dustin, por regalarnos este espacio tan interesante que hemos tenido, apreciada compañera Gira. Bueno, sí, de hecho el tema me ha parecido supremamente interesante, he aprendido bastante de los invitados en este espacio. La atención fue una de los aportes del invitado Dustin, mencionando esa diversidad que tenemos como colombianos, que es muy cierto, y no solamente nos diferencian los contextos territoriales, sino también como personas somos bastante diferentes. Esa multiculturalidad que se menciona en la Constitución es una realidad aquí en Colombia. Las dinámicas que se presentan en los territorios aducen a eso precisamente, a cómo viven las comunidades indígenas, a cómo vivimos nosotros los afro, o cómo viven las comunidades mestizas, todos en un mismo lugar. Eso hace mucho más interesante esta mirada y ese fortalecimiento de esta economía solidaria que ustedes están trabajando y que nos dan a conocer hoy en día, y que esperamos esto pueda mejorar realmente las condiciones de seguridad alimentaria y demás aspectos aquí en Colombia que tanto se necesita. Sí sería muy interesante ver desde esa mirada académica, nosotros que trabajamos con personas también que son diversas,
¿qué se les podría decir a ellos para fortalecer este tipo de situaciones, de esa desesperanza aprendida que se ha tenido en el país sobre eso no va a funcionar, esto es más que un aspecto más de la política, esto no va a ser una realidad? ¿Cómo podríamos nosotros desde la academia fortalecer eso? ¿Qué reflexiones nos puedes dejar frente a entender estas dinámicas diversas que tenemos como país? Uy, tu pregunta fue hermosa. Yo creo que la academia tiene un rol radicalmente importante y sobre todo es de salirse de la institucionalidad. ¿A qué me refiero? La clase no solamente se da en un salón, se da con la interacción con el otro, ¿sí? También en replantear categorías y conceptos. Por ejemplo, ya uno puede ver que esa dicotomía de rural-urbano es algo supremamente caduco y hay categorías como la nueva ruralidad que nos pueden mostrar otras características que tienen los territorios colombianos. Otra es que es necesario, a través de la lectura, a través del debate público, a través de la crítica, salirnos de simplemente decir que todo está mal, ¿no? Que aquí no va a cambiar, que estoy de acuerdo con lo que tú dices, profe. Uno escucha a algunos jóvenes o algunos adultos y Colombia cada vez está peor, aquí no se puede hacer nada, aquí no hay trabajo. Yo no niego muchas de esas cosas, pero como dice la pedagogía crítica, esa es una posición facilista, en el sentido en que todo es malo, pero yo soy bueno. No, yo también tengo que empoderarme sin negar las limitaciones, más no las determinaciones. ¿A qué me refiero con eso? Claramente no es lo mismo, por ejemplo, yo que nací en Aracataca, Magdalena, si me hubiera quedado en Aracataca, Magdalena, para poder tomar algunos servicios como la educación. Claramente que mi mamá me haya traído aquí a Bogotá hizo que yo pudiera abrir un espacio en donde pude tener diferentes universidades, diferentes colegios bajo la línea presupuestaria de mami, pero que uno también tiene que tratar de transfigurar, ¿sí? O sea, me limita el territorio, no lo negamos, y más en Colombia, pero no me determina el territorio. Yo también puedo hacer. Entonces, un ejemplo de que no solamente nos quedamos en discursos, en que no solamente nos quedamos, ay, sí, publiqué el artículo, que es muy importante para nosotros, el gremio de la academia, es que también estamos haciendo estos diálogos entre entidad, entre el Estado y la academia como los actores sociales. Porque, lo repito, es necesario lo tripartito. O sea, es necesario los actores sociales, es necesario la academia y la institucionalidad. Porque si solamente habla el Estado, entonces juegan con discursos de que todo está bien. Y si hablamos la academia, entonces todo lo criticamos y decimos que hay que mejorar. Y si hablamos de los actores sociales, es que el Estado no hace nada en la academia. No. Yo creo que es necesario este diálogo. ¿Sí? Y un diálogo, un hecho es lo que hace la unidad administrativa con los circuitos cortos de comercialización. Un hecho es lo que se hace con las compras públicas que hace el Estado. Un hecho es que la academia, en este caso la que yo represento, genera unas pautas en las cuales podemos dialogar y que, por ejemplo, muchas de las investigaciones que nosotros estamos haciendo ya permean los sílabus de las materias y de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Agustiniana. Esos son hechos contundentes. ¿Sí? No solamente el discurso, sino que mostremos y arreglemos. Pero falta mucho, claramente falta mucho. Hay muchas cosas en Colombia que son lamentables, los salarios que tenemos, que todavía uno no puede salir a la calle porque lo roban o le pegan un tiro, disculpen lo coloquial que soy, que el machismo reiterativo, el poco diálogo con el otro y que la única forma en que yo tengo para construir sociedad es pegándole un tiro al que no piensa como yo. Claramente esto es un proceso largo, ¿no? De larga duración, como diría el historiador Braudel, no sé cómo se pronuncia en francés, que esto es un proceso, pero es un proceso en que es necesario que interactuemos y que tratemos de superar, que es muy difícil porque uno sabe la realidad y es bastante complicada, pero sí es necesario que generemos estas pautas en que podamos construir con la diferencia del otro, no que el otro sea igual a mí, porque eso no es vida. Eso es obliterar al otro. Y Colombia, en ese sentido, es radicalmente rico. Y eso hay que apoyarlo. Espero haber respondido en algo tu pregunta. No, seguro que mucho. Nos dejas muy antojados, mi estimado Dustin, ahí frente a todos estos temas. Creo que ya vamos cerrando el espacio. Leo rápidamente algunos
comentarios. Juan Fe SS nos dice muy buenos días. Yolima nos repite saludos también desde Aracataca para Dustin. Nos dice Harvey Augusto Escobar, director de contenidos de Sinergia TV. Felicitaciones a Leonardo y a Johan y a la UNAD y a Sinergia TV por traernos invitados de este talante. La economía solidaria es un tema del que queremos seguir aprendiendo, cómo ampliar conocimientos. Ya en breves instantes, pues Eider nos va a dar contactos para cómo seguir ampliando la información sobre la unidad y sobre la economía solidaria. Gracias a Harvey por el saludo especial. José nos dice que la pregunta que realizó a Eider no la vemos en el chat, de pronto si nos la puede retransmitir, y por supuesto si no alcanzamos a responderla en este espacio, nos comprometemos a tomarle los datos para que podamos ampliar sobre este espacio, mi estimado José, porque ustedes son protagonistas en este espacio. Ahí la respuesta también de parte de Willington sobre Jerry Mina. No somos familia, pero soy amigo cercano de la familia de Jerry Mina. De hecho, estudié todo el bachillerato con el papá y participo muchas veces de los eventos familiares. Es bien común el apellido Mina allí en este territorio. Ahí están los televidentes protagonistas de este espacio, mis queridos televidentes, invitados especiales. Leonardo, palabras también de cierre para cerrar con Eider esta participación especial que hemos tenido el día de hoy. Claro que sí, muy importante, y a propósito de la pregunta que nos hace Harvey, nuestro gran apoyo también en estas producciones y estos espacios. ¿Cómo puedo conocer más? También explicarle a las personas dónde puedo indagar. Ya sabemos que es la página, naturalmente, que allí le hemos estado presentando los datos de contacto, entrar e ingresar allí y auscultarla, porque veo que hay mucha información interesante que tal vez se desconoce. ¿Cómo conocer más de este tema y cómo poder aportar y apoyar a esa gestión también, por supuesto, de la entidad, desde los territorios, desde cada uno de los lugares del país donde puedan beneficiarse de esos programas que ustedes tienen? Sí, Leonardo, lo primero es la página institucional waeos.gov.co. Allí hay un enlace de atención al ciudadano donde vía correo electrónico, vía chat, vía WhatsApp se atienden las consultas de los ciudadanos. Hay un canal en YouTube también, se llama Colombia Sí es Solidaria, donde aparecen varios de los videos cortos con algunas de las organizaciones con las que se trabaja en territorio. Hay ejemplos muy interesantes, como he mencionado, de organizaciones de mujeres, de población víctima, con testimonios de vida por parte de ellos, muy interesantes para pensar la economía solidaria como alternativa para el territorio. Tenemos una oferta educativa en la página también, en una parte de educación. Podemos programar un curso básico virtual de economía solidaria, dura 20 horas, gratuito, certificado por la unidad, necesario además para la conformación de una organización de economía solidaria en Colombia, excepto las cooperativas que no necesitan este curso. Para el resto sí, está allí también la oportunidad. Sensibilizaciones, página de Facebook, WAEOS, en Twitter, COMPES 4150 de 2021, con un diagnóstico, con información muy interesante de lo que es el sector en Colombia, en el mundo, cuáles son las problemáticas, cuáles son las debilidades, las acciones que buscan contestar a esos desequilibrios o desajustes u obstáculos presentes en la normativa colombiana. Es un tema muy interesante realmente. Cuando uno empieza a saber más de la economía solidaria, se da cuenta de que es un tema gigantesco. A nivel internacional hay referentes teóricos renombrados, respetados, en economías industrializadas como Canadá, Italia, Japón, Alemania. La economía solidaria representa un rubro muy importante para la comercialización de productos, de alimentos y de servicios, por ejemplo. Entonces, bueno, creo yo que está la oportunidad total para aprender más. Allí están mostrando en pantalla varios de los enlaces que tiene la página en aspectos de educación. Y el correo electrónico, atencionalciudadano@waeos.gov.co, donde atendemos todas las dudas
que haya al respecto y cómo crear, fomentar una organización de economía solidaria. Nos enfocamos mucho en la empresarialidad, lo económico y en el COMPES, pero por ejemplo, podríamos hablar otro programa sobre voluntariado, sobre organismos de acción comunal, sobre fundaciones, que tienen otro concepto diferente y donde también hay un trabajo muy interesante desde la unidad, porque esas también son organizaciones de economía solidaria, no solo las cooperativas, los fondos de empleados, es un universo muy amplio, cada una de esas tiene un trabajo muy interesante, con población vulnerable, población que necesita de un apoyo público aprovechando sus capacidades. Eso es un tema que hace esta alternativa muy interesante, ¿no? Para las características de Colombia, de su territorio, de sus habitantes, sus condiciones socioeconómicas, políticas, culturales. Usted me disculpa, vamos a tomarnos 2 minuticos más porque pues José Perea nos hace la pregunta allí en el espacio, qué pena, ahí abusamos de su tiempo, también de Sinergia TV. Nos dice José, ¿qué se está haciendo desde la economía solidaria para que los campesinos tengan comercio asegurado de sus productos sin intermediarios? Entonces, una corta respuesta de todos formas para dejar el tema ambientado y esperando que nos volvamos a conectar porque seguro que hay mucha tela para cortar sobre este tema, mi estimado Eiter. Sí, Johan, y gracias a José por la pregunta. Es muy importante porque sí se están haciendo cosas desde la institucionalidad pública. Uno es que, por ejemplo, nosotros hacemos ruedas de negocio departamentales, que lo explico rápidamente. Se reúne la gobernación, la alcaldía, entidades como el Ministerio de Agricultura, el ICBF, la propia UAEOS, y se establecen una jornada de rueda de negocios de compras públicas. Se lleva a las organizaciones rurales, hay varias de ellas de economía solidaria, no todas son de economía solidaria, hay empresas con ánimo de lucro que comercian productos del campo, por supuesto, que también entran a estas ruedas de negocios. Allí hay una oportunidad para los campesinos. Dos, en cumplimiento de la ley de compras públicas locales, se trabaja con las alcaldías, con las gobernaciones en la capacitación a los funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la contratación pública de alimentos. ¿Para qué? Para que den cumplimiento a la ley. Ya no es un tema de buenas intenciones como lo era antes de la promulgación de la ley. Ahora es una ley de la República que hay que cumplir. Si usted es funcionario público, tiene que cumplir eso. Si usted abre un proceso de contratación en su alcaldía para compra de la alimentación de los niños, tiene que cumplir esa ley que estipula que el 30% mínimo se lo tiene que destinar a la agricultura campesina, familiar y comunitaria. También aquí hay una labor muy importante de la ciudadanía y es justamente esa veeduría, ¿no? Esa revisión de que justamente los entes territoriales sí estén dando cumplimiento a este tipo de normativa que se expide a nivel nacional, pero que muchas veces no se cumple en el municipio X del departamento Y. Ahí la ciudadanía es importante porque ya por lo menos saben hoy que hay una ley de compras públicas y que todos los que compren alimentos en los territorios a nivel nacional tienen que dar cumplimiento a esa ley. Mercados campesinos solidarios es otra estrategia de la unidad enmarcada en circuitos cortos de comercialización. En un trabajo articulado con las alcaldías se pone una fecha, vamos a hacer tal día un mercado campesino, se cita a la comunidad, a los productores rurales con un apoyo logístico, varias entidades allí, como lo he mencionado, también se unen allí la UPRA, la Unidad de Planeación Rural, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, el Departamento de Prosperidad Social, bueno, varias entidades que apoyan ese proceso y hace que los ingresos de los productores rurales pues se fortalezcan y crezcan. Lo hace una realidad, hay cifras consolidadas. Mire, aquí terminando para hablar un poco de números. El mercado de compras públicas de alimentos en Colombia cada año se estima en 3 billones de pesos, con B. Y en compras públicas se alcanzarán comercializaciones en unos 20.000 millones de pesos. O sea que mire la oportunidad tan inmensa para crecer,
para fortalecer los territorios, fortalecer la comercialización, llevando esos productores a esas ruedas de negocio y al mercado de compra pública local de alimentos. Aquí la academia es importante, la UNAD es importante, la sociedad es importante, los entes territoriales son importantes, confluyen varias entidades o actores, mejor, varios actores para el cumplimiento de esto. Hay un camino andado y hay que aprovecharlo porque tenemos ley de compras públicas. No todos los países de Latinoamérica tienen una ley como esta. Ya solamente, son pocos, Uruguay, Brasil, Bolivia. Colombia se une y se actualiza en ley de compras públicas que ojalá a corto y mediano plazo pues termine favoreciendo el desarrollo local, rural, territorial. Así muy rápidamente dando una respuesta, ¿no? Sí, no. Por ejemplo, a que vean los espacios de rendición de cuentas de las organizaciones, de las instituciones públicas. Ahí se presenta la información de la gestión y allí se ve justamente lo que se ha hecho desde la institucionalidad pública para fortalecer a un tipo de población, en este caso los campesinos o los productores rurales, ¿vale? Excelente, no, muchas gracias por el espacio. Harvey Augusto Escobar nos dice muy interesante, desde Sinergia TV, muy puestos en todo lo que podamos apoyar como un canal y plataforma que apoya la visibilización y comunicación de la economía solidaria. Ahí está pues el anuncio, por supuesto, de Harvey Augusto y con Leonardo, con mi persona, pues tiene acá el espacio abierto de Sinergia Jurídica y Política y de Sinergia TV para visibilizar todos estos temas. Agradecimiento infinito, creo que en este momento final, entonces ya cuando nos hemos pasado de nuestro horario habitual, pero creo que vale la pena con Leonardo hablar entonces de esos temas contextuales de la UNAD para poder generar esas invitaciones que siempre desde nuestra sección de Conoce a la UNAD, pues tenemos de invitación para ustedes, mi estimado líder. Claro que sí, es un tema bastante interesante que creo que el tiempo se queda corto porque, como el doctor Eider lo dice, tenemos muchos enfoques, tenemos muchas temáticas y mucho que conocer de esta entidad y que, por supuesto, los televidentes y en las posteriores visualizaciones de este video, pues puedan generar precisamente esas inquietudes y esas dudas. Y también como reflexión final, por supuesto, una muestra con lo que acaba de decir el doctor Eider es que básicamente el Estado se puede encargar de un centro generador precisamente de potenciar todas estas políticas públicas, dar ejemplo en esa contratación, en esa adquisición de bienes y o servicios que precisamente cuando se da ese enfoque y ese ejemplo, pues también se potencia a nuestros campesinos y en general, no solamente campesinos, sino que vemos también en adquisición de algunos bienes y o servicios que el Estado es un importante consumidor de ellos y que precisamente puede apuntar a que se dé ese aprovechamiento de ese recurso. Hay un recurso bastante importante que la nación tiene en temas de inversión de compras y por qué no reenfocarlos, por supuesto, con estas unidades y que a su vez nosotros sabemos que la estructura del país es muy compleja. Muchas veces es más fácil criticar que administrar y cuando se está en esa administración se ven los grados de complejidad, independientemente del partido, independientemente de la corriente política, allí es donde se ve ese nivel de complejidad que tiene y muchas veces somos unos críticos acérrimos de la gestión, pero cuando vamos aún a lo más elemental de la participación ciudadana, no vemos a los ciudadanos, vemos menos del 50% de ciudadanos votando, pero la crítica es un porcentaje bastante importante. Entonces yo creo que para que tengamos la moral, para que tengamos los elementos especiales de poder criticar y una crítica constructiva, por supuesto, y aportar al diálogo, es participar. Creo que ese es un indicador. Allí nuestro compañero Johan Escobar es el director del curso precisamente de Participación Ciudadana en la especialización en gestión pública. Y allí uno genera esas críticas también, por supuesto, esas disertaciones de qué criterio moral tengo para generar precisamente una crítica cuando no participo en los procesos electorales. Y participar no necesariamente nos lleva a estar en un color político específico, sino participar, hacerlo. En el ejercicio electoral se dan todas las posibilidades, voto en blanco o por un partido si tengo una ideología o un candidato específico de los que puedan haber. Entonces hacer esa reflexión y es entender las complejidades que tiene la administración pública, que son bastante grandes, las necesidades sociales, las limitantes de presupuesto y cómo con estas unidades especiales pues podemos encontrar precisamente esa guía y esa orientación específica y ese empuje, porque finalmente quienes presiden
como este caso el doctor Eider, pues se tiene que encargar como funcionario público de cumplir esos metas y cumplir, por supuesto, esos enfoques de inversiones, de direccionamiento del recurso, de poder precisamente optimizarlo también. Sabemos que la administración pública se encarga finalmente de ser un gran articulador y muchas veces, aunque tenga limitantes en el recurso, pues la gestión es lo que potencia precisamente esos resultados allí específicamente. Agradecerles a nuestros invitados, a la profesora Yira Perea, allí en el departamento de Chocó, a nuestro docente Johan Escobar y por supuesto a nuestros invitados que creo que han sido espléndidos y invitarlos, por supuesto, siempre le damos contexto a las temáticas desde los diferentes programas de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, universidad pública también, como ustedes lo saben, del orden nacional, y allí por supuesto que mostrar ese claro enlace que tenemos. Muchas veces nos preguntan qué tema podemos trabajar y desarrollar nuestros invitados que tenga que ver con los programas, y decimos todos tienen que ver, porque si nosotros vemos desde la ciencia política, por ejemplo, el análisis del contexto, el estudio del contexto, y cómo desde el territorio, que lo decían ahora nuestros invitados, el doctor Eide y el doctor Dustin, que tiene que ver específicamente con adaptarnos al territorio. Lo mismo hace la Universidad Nacional Abierta a Distancia en los diferentes programas, y el de ciencia política precisamente da ese interesante alcance. Y tiene que ver allí con toda esta posibilidad de que sin traernos el talento del territorio se puede aportar al ejercicio académico, pero también a la construcción desde la academia. Y es importante y fundamental, numerosos líderes sociales, funcionarios públicos están precisamente en este punto. Sin quedarme corto allí, por supuesto, en la tecnología en gestión jurídica, la información precisamente, el aseguramiento de la misma, pero también ese sentido crítico y analítico desde el territorio, y por supuesto, ni se diga de la especialización en gestión pública que tenemos nosotros, un gran arraigo allí en el territorio con los diferentes alcaldes, con los diferentes secretarios de despacho, pero también por supuesto quienes tienen un relacionamiento desde el ámbito privado con la administración pública, y allí aristas por supuesto desde la gestión, de la planeación, del tema de la economía, de la administración pública, porque es importante tener esos contextos y tener, por supuesto, esa formación y esas bases académicas. Y ni decirse de la maestría en gobierno, políticas públicas y desarrollo territorial, que apunta precisamente en ese encadenamiento, esa estructuración, y como estudiante, líder zonal de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, representando a la doctora Albaluz Serrano Rubiano, nuestra decana, pero también como estudiantes, Johan y el suscrito de esta maestría, egresados de la especialización en gestión pública, es que claramente podemos ver allí cómo se refleja lo que estamos adelantando en los diferentes programas: políticas públicas, economía y finanzas, por supuesto que tiene que ver un componente bastante importante en la administración, la estructuración, la gerencia del Estado. Entonces, creo que eso es un tema bastante importante. Recordarles que estamos en un proceso de matrícula allí hasta el 8 de octubre. Invitarlos a que consulten también la página de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, el programa de Derecho en esta modalidad nuevo, único en el país, en la modalidad virtual, e invitarlos a que estén consultando la página porque es un programa que tiene un proceso especial también, por supuesto, pero que tiene unas limitantes por el número de estudiantes posibles a matricular allí por limitante del Ministerio de Educación, pero debemos ceñirnos allí a estos lineamientos. Darles, digamos, como siempre, la información, el contacto permanente, y agradecerles por estar en este espacio, Johan. Así es, mi estimado Leonardo, gran contexto para despedirnos de este espacio. Una felicitación enorme, un abrazo a la profe Yira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A Dustin también un abrazo fraterno, esperamos tenerlo nuevamente aquí en este espacio. A Eider, como director de esta unidad grandiosa que conocimos en el día de hoy, abrazo fraterno, esperamos conocer mucho más. Y a usted, mi apreciado Leonardo Díaz Ortiz, líder de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Agradecimiento especial a Sinergia TV, a Harvey Augusto Escobar, a John Jairo Echavarría, Santiago Echavarría por este espacio, al profe Jaime Wilches, el saludo especial también para él que posibilitó este espacio, y no resta más que invitarles para que nos conectemos la próxima semana, el próximo sábado a las 10 de la mañana con más temas sociales y políticos para trabajar en nuestro territorio colombiano. Les deseamos un feliz fin de semana, cuídense mucho, chao, chao.